y te glorificamos, oh Cristo de la gloria. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Dios amado, aleluya. Gracias, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque hasta aquí, Señor eterno, usted, Señor amado, ha obrado, Señor eterno. Oh, gracias, Señor amado, porque usted ha estado presente siempre. Gracias, Señor, le damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por el privilegio de poderle adorar y de poderle exaltar, aleluya. Aleluya, Dios le bendiga, iglesia. Aleluya, Dios le bendiga. Quien vive a su nombre y su pueblo, estamos en victoria, amén. Me llamaba la atención y digo yo, qué glorioso, ¿verdad? Un versículo tan común que siempre lo proclamamos cuando a veces estamos en pruebas o a veces cuando también estamos en victoria. Decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Y no sabemos, decimos Filipenses 4:13. Y digo yo, pero gloria a Dios cuando lo proclamamos. Y a veces vemos nosotros que cuando Pablo lo dijo, digo yo, Pablo estaba en tribulaciones, en angustia, pero aún así decía, todo lo puedo en Cristo, amén. Así que si usted está aquí, es porque todo lo ha podido en Cristo. Si no fuera por Él, usted no estaría aquí, porque dice su palabra que Él pone el querer como el hacer en vuestros corazones. Y de no ser por ese querer, usted no estaría aquí en esta banca, yo no estaría aquí. Amén, es gracias a Él. Así que damos gloria a Dios, damos gracias a nuestros pastores por el privilegio de predicar su palabra. Y le voy a pedir que me acompañe a la palabra de Dios. Y damos gloria a Dios que tenemos tiempo, amén. Tenemos tiempo y mucho tiempo, porque estamos velando, amén, estamos en vigilia. Vaya conmigo a la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer el verso 27. Cuando lo tenga me indica con un fuerte amén. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Por ahí está la palabra. Damos lectura a la palabra honrando al Dios Trino y dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Démosle gracias a Dios. Ponga su mano al frente y dígale: Padre, que sea usted obrando. Padre, te damos gracias, Señor amado, por su palabra, Padre eterno. Le pido, Padre glorioso, que sea usted, Señor amado, obrando en esta hora, Padre. Que sea su Santo Espíritu, Señor amado, operando en esta hora, Padre, a través de mi vida, Padre glorioso. Y que sea usted obrando con poder, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, que sea usted preparando los corazones, Señor eterno. Y que esta palabra, Señor amado, creemos que cae en buena tierra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre glorioso, que el día de hoy, Señor amado, usted se revelará de tal manera, Señor amado, usted impactará de tal manera la vida, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado, que entenderemos y comprenderemos, Señor amado, cuál es el propósito glorioso por el cual usted nos ha ungido, Señor amado, en este tiempo. Gracias, Señor amado, le damos toda la gloria y toda la honra. Y la iglesia dice: amén, aleluya. Puede sentarse. Cuida la unción que recibisteis. ¿Cuántos ungidos sabemos aquí? Amén. ¿Cuántos ungidos sabemos aquí? Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, como decía el pastor, nosotros fuimos apartados, ungidos. Y me llama la atención desde el tiempo antiguo, aleluya, en la palabra, si nosotros vemos la unción, es algo que se usaba en aquel tiempo, era algo, hay poder en el nombre de Jesús, que era algo que se usaba para ungir a alguien el cual Dios escogía, y no solamente a personas, sino, aleluya, que nosotros podemos ver, hay poder en el nombre de Cristo,
Y vamos a dar lectura a la palabra en algún momento en Éxodo, en el capítulo 30, donde nosotros vemos, aleluya, donde Dios daba órdenes de ungir, aleluya, todo lo que iba a hacer para el servicio a Él. Aún los instrumentos, hay poder en el nombre de Jesús que se usaban para el servicio en el templo. Y nosotros vemos que en aquel tiempo se hacía, hay poder en el nombre de Cristo, se ungían las cosas, se separaban las cosas, porque eran exprofesamente para el servicio a Dios. Y podemos ir a Éxodo, aleluya, en el capítulo 30, verso 25 en adelante. Dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, dice, según el arte del perfumador. Y será el aceite de la unción, dice, santa. Dice, con él ungirás, dice, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, dice, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, y la fuente y su base. Usted ve en ese momento, aleluya, Dios estaba dando orden al sacerdocio y le dice: vas a tener que apartar, hay poder en el nombre de Jesús, cada utensilio, vas a tener que apartar cada cosa que vaya a ser utilizada, hay poder en el nombre de Jesús para mi servicio, donde mi presencia, donde mi gloria se va a manifestar. Y vemos nosotros en el verso 29, dice: así, dice, los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y vemos nosotros, hay poder en el nombre de Jesús que tenía tanto valor, aleluya, que usted ve que no había aún persona que no estuviera apta, hay poder en el nombre de Jesús, que no estuviera también apartada, reservada para esa obra, aleluya. No podían aún tocar o hacer uso de aquellos utensilios, de aquellos instrumentos, hay poder en el nombre de Jesús, que habían sido apartados para la obra que Dios hacía. Y me llama la atención, hay poder en el nombre de Jesús, lo impactante que en aquel tiempo Dios mismo hablaba y decía: y nadie, aleluya, va a poder querer manipular este aceite, querer, aleluya, imitar este aceite, porque era algo único, lo cual Dios había hecho para separar, para ungir. Y vemos nosotros en una ocasión, aleluya, donde yo creo que usted en alguna ocasión ha visto que hay historias que aún las narran, verídicas de la palabra, aún en videos, aleluya, que las transmiten aún en las redes, que son muy famosas, aleluya, y que bíblicamente, cuando en una ocasión, cuando el pueblo de Israel fue llevado, aleluya, en el exilio, hay poder en el nombre de Jesús por los de Babilonia, usted ve que dice que se llevaron con ellos todos los instrumentos también del templo. Y usted ve en una ocasión, aleluya, Dios tenía de tanto estima lo que él apartaba, lo que él ungía, que dice que en una ocasión, aleluya, Belsasar, que era el que estaba en aquel tiempo, el hijo, aleluya, del rey de Babilonia, vemos nosotros que él quiere profanar aquellos utensilios, aquello que había sido apartado. Y vemos nosotros que cuando él lo quiere usar para algo, aleluya, que era de deshonra para Dios, algo que Dios había apartado, que Dios había ungido, vemos nosotros en la grande calamidad que le acontece, que ese mismo día murió, su reino fue cortado. Y digo yo, qué glorioso ver, aleluya, cuando Dios apartaba algo que, aunque no estuviera en ese momento en el templo, Dios era celoso a lo que él reservaba. Era algo apartado, algo reservado. Y nosotros vemos, aleluya, aquí en Primera de Juan hablando, aleluya, donde habla nosotros que ahora nosotros tenemos, dice, la unción del santo. Y usted lo puede leer ahí mismo donde estábamos leyendo en Primera de Juan, pero en el verso 20, yendo unos versos atrás, dice: pero vosotros, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y me llama la atención que en otra versión dice: vosotros habéis sido ungidos por Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el santo aquí habla, aleluya, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted aún ve usted que la promesa que Dios había hecho a su pueblo, aleluya, de enviar al Mesías, hay poder en el nombre de Cristo, era porque Dios iba a mandar, aleluya,
a su santo hijo, aquel al apartado, aquel, aleluya, al elegido. Y nosotros vemos por eso, vamos y podemos ver la traducción aún de Cristo o de Mesías, como nosotros conocemos a Jesucristo, y vemos que es conocido como el ungido de Dios. Y puede ir usted, aleluya, podemos ver lo que es la traducción del hebreo de unción. Dice, está relacionada con el verbo mashab, que significa untar con aceite o consagrar. Aleluya. Dice, o consagrar o inaugurar. Y vemos nosotros que en el Antiguo Testamento se usaba, ¿verdad?, donde vertían aceite. Por ejemplo, nosotros vemos que Dios al sacerdocio no era algo que se llamaba y así por así los iban a poner a servir, sino que ¿qué tenían que hacer? A Aarón, a sus hijos, lo que eran del orden de sacerdocio en aquel tiempo, ¿verdad?, tomaban el aceite, que era un aceite especial, aleluya, no era cualquier aceite, y lo vertían sobre ellos y eran apartados para toda buena obra. Pero ahora, aleluya, por medio de Jesucristo, la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos la unción del Santo, que hemos sido ungidos por medio, aleluya, de Jesucristo, aleluya, hemos sido apartados. Por eso dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos nación santa, pueblo santo, escogido por Dios para buenas obras. Dígale al que está a tu lado, eres un apartado. Dile, has sido reservado. Hay poder en el nombre de Jesús. Dile, ha sido reservado. ¿Sabe que yo no sé si a usted le ha ido a algún lugar a veces que usted anda buscando comprar algo y le gusta algo, le impacta algo y usted lo quiere, pero usted llega y ve que tiene un sello y dice pagado y tiene hasta el recibo ahí que ya pagaron un precio por ello? No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado en alguna ocasión que he ido a alguna tienda y digo, eso lo quiero, y usted llega y ve usted que ya está reservado. Y usted dice, aunque no le estén dando el uso adecuado, o sea, para lo que va a servir, aleluya, pero es algo que ya pagaron por ello, aleluya. Y así mismo nosotros hay poder en el nombre de Cristo. Tenemos la unción del Santo porque fuimos comprados a precio de sangre, aleluya. Usted, aleluya, hay poder en el nombre de Cristo. Aunque usted por algún momento diga, bueno, pero yo para qué voy a servir, bueno, pero aleluya, Dios me salvó, pero ¿qué hay de mí? Aleluya, estoy aquí como que solo estoy reservado. Pero déjeme decirle, si usted, aleluya, usted hay poder en el nombre de Cristo, usted reconoce que usted ha sido ungido, que usted ha sido apartado, aleluya, usted es apto para que el Espíritu Santo, hay poder en el nombre de Cristo, por medio de esa unción venga, aleluya, y comience a darle, hay poder en el nombre de Cristo, ese caminar, aleluya, ese uso para el cual Dios nos ha apartado, para el cual Dios nos ha reservado. Hay poder en el nombre de Jesús. Y por eso nosotros vemos a Jesucristo mismo, aleluya, cuando Él, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Vemos nosotros que Él mismo, cuando Él fue bautizado, que el Espíritu Santo se manifestó sobre Él, aleluya, después de haber estado 40 días y 40 noches en aquel desierto, cuando Él hace aparición, aleluya, y Él narra aquella profecía del profeta Isaías, y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y vemos que ahí Jesucristo comienza a narrar para cuál era la obra, el cual Dios lo había mandado, por el cual se le llamaba el ungido de Dios. Y desde ese momento Cristo, cuando Él narró eso, dice, por eso al final, y esta palabra se ha cumplido el día de hoy delante de vosotros. O sea, Jesús dijo, desde este momento, aleluya, el Espíritu de Dios me ha ungido, aleluya, desde este momento es la hora donde yo voy a comenzar a ejercer por el cual Dios me ha ungido. Desde esta hora es donde los cautivos van a comenzar a ser libres, donde los quebrantados de corazón van a comenzar sanos, aleluya. ¿Por qué? Porque la unción estaba operando y el poder del Espíritu Santo en ello. Y digo yo, Señor, qué glorioso eres, porque es tan maravilloso que Él nos aparta. Vea, digo yo, a veces yo me ponía a pensar mientras estudiaba y decía yo, Señor, habiendo tantos instrumentos, habiendo tantos vasos, decidiste ungirnos a nosotros, decidiste apartarnos a nosotros. Eso es como que usted tenga la capacidad, como le digo, de ir a una agencia y decirle, apárteme ese carro que yo lo quiero, al rato lo vengo a traer, y reservarlo.
Pero no, hay poder en el nombre de Jesús. Cristo se fue donde lo vil, donde lo menospreciado, aleluya. Donde usted en algún momento, en otro tiempo nos encontrábamos, aleluya. Y Dios llegó y dijo: a esto lo voy a comprar, a esto lo voy a apartar, aleluya. Aunque ahorita en este momento han sido instrumentos de deshonra, donde han estado ahí en medio de la basura, donde al parecer no tenían uso alguno, yo vengo y yo los compro, yo los unjo, yo los aparto. Hay poder en el nombre de Jesús. Y ahora van a ser actos para toda buena obra, para que mi Espíritu Santo comience a operar en ellos. Aleluya. La unción del Santo. Y dice: conocéis todas las cosas. No os he escrito, dice, como si ignoráis la verdad. Dice: sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Usted ve qué maravilloso cuando usted reconoce que ha sido ya apartado por Dios, que es un ungido de Dios, aleluya. Donde usted le dice: Espíritu Santo, si aquí estoy, porque usted, Espíritu Santo, ya soy apartado, pero usted es el que me va a guiar a toda verdad, usted es el que me va a llevar. Hay poder en el nombre de Jesús a ese conocimiento, donde no hay nada que me aparte, aleluya, donde no hay nada que me desvíe de la verdad, porque conozco que su palabra es verdad, por esa unción que usted ha derramado en mi vida. Y dice: ¿quién es? Dice: el mentiroso. En el 22, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y usted ve en estos capítulos, se encierra el Espíritu Santo, se encierra el Hijo, se encierra el Padre, aleluya. Y nosotros decimos: Padre, qué maravilloso, porque cuando usted aparta a alguien es algo que no se pierde. Usted ve que usted puede ir con más dinero donde hay algo apartado humanamente y decirle: ¿sabe qué? Yo le pago el doble. Si usted va a una tienda de esas y le van a decir: no, es que ya fue pagado, ya fue reservado, ya tiene dueño. Por eso déjeme decirle, cuando usted ha entendido que usted ha sido un ungido de Dios, que ha sido salvado, que ha sido sellado, que ha sido apartado, aleluya, a usted nada lo aparta de la verdad. A mí hay gente que me dice: oiga, pero esta otra gente que anda predicando ahí también habla de Cristo. Pero déjeme decirle, aquel que niega al Padre, aquel que niega a Cristo, aleluya, déjeme decirle, entonces hay mentira en ellos. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso qué maravilloso es entender nosotros: hay poder en el nombre de Cristo. El valor, aleluya, que usted tiene, no porque nosotros valgamos, sino por el precio el cual pagaron por nosotros. Ahora usted es un instrumento, ahora usted es una persona especial para Dios, aleluya. Que si usted se dispone, si usted valora esa unción, aleluya, por el cual Dios lo ha apartado, si usted le dice: Señor, permíteme valorar eso y comenzar a entender realmente cuál es la magnitud, aleluya, de esas maravillas que usted me ha entregado. Porque usted ve que cuando a veces nosotros no hemos entendido, aleluya, el valor que nosotros valemos, aleluya, por eso se nos hace fácil muchas veces andar navegando de un lugar para otro. Y aquel, aleluya, que ha conocido la verdad, dice: esa unción nos mantiene en la verdad. Y por eso en el verso 25 dice, ahí mismo en primera de Juan 2:25: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. En aquel tiempo podían haber más instrumentos. En aquel tiempo Belsasar podía tener, aleluya, instrumentos de diferentes copas y todo, utensilios para el uso de ellos, los paganos. Pero lo que Dios había reservado, Dios lo reserva profesamente para su uso. Por eso vemos nosotros, la santidad de Dios es tan maravillosa que en aquel tiempo, cuando Él ungía el sacerdocio, todo tenía que estar apartado también para Él. Y por eso le digo, lo que no estaba apto no podía tener contacto con ellos, porque eso implicaba aún la muerte.
Pero ahora, por medio de Jesucristo, el ungido de Dios, ahora usted hemos recibido también esa unción, hemos sido separados. Y ahora usted y yo podemos tener esas riquezas en gloria, aleluya, donde usted y yo podemos ser usados por Dios, donde usted y yo podemos ser instrumentos de Dios, donde usted y yo, aleluya, podemos ser partícipes. Hay poder en el nombre de Cristo de la obra de Dios aquí en la tierra. Apartados. Digo yo a veces, Señor, le damos tanto valor a la humanidad cuando nosotros en algún momento nos dejamos llevar por lo humano, por lo visible, por lo perecedero. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero cuando usted y yo le decimos, Señor, abra los ojos de mi entendimiento, abra mis ojos espirituales para que yo no pueda ver lo perecedero, sino ver lo eterno. Entender, hay poder en el nombre de Cristo, que por encima de las funciones que yo cumpla aquí en la tierra, hay para algo que usted me ha apartado, hay algo para lo cual usted me ha elegido. Hay poder en el nombre de Jesús que va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Usted ve que hay personas que a veces cuando los ascienden en su trabajo les dan un puesto de mucho honor. Usted ve que la gente dice, y lo normal, en lo humano nos emocionamos cuando vemos victorias terrenales. Hay gente que dice, no, es que ahora tengo que ser más puntual, ahora tengo que ser más obediente, ahora tengo que portarme de la mejor manera porque era el trabajo soñado, era el puesto más anhelado que tenía. Y poder en el nombre de Jesús. Pero imagínese usted si nosotros nos sentáramos por un momento a analizar, aleluya, el puesto el cual Dios nos ha dado, aleluya, que Él nos tiene ahí ya apartados, aleluya. El todo es de que usted se disponga y entienda que ha sido apartado para Él, para que Él comience a llevar toda buena obra por medio de nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso vemos nosotros desde el momento que Jesucristo reconoció, desde el momento, en ese momento que Jesucristo entendió que ya era el momento, aleluya, para que el Espíritu Santo comenzara a operar en esa unción por el cual Él era llamado el ungido de Dios. Usted ve que andaba donde quiera que Él iba, sucedían milagros, sucedían prodigios, aleluya, donde, aleluya, el Espíritu Santo en su máximo poder, operando en el poder del Espíritu. La unción era tan maravillosa, ese llamado por el cual Él lo había ungido, apartado, aleluya, que donde iba los enfermos, usted ve la mujer del flujo de sangre, en una ocasión dice que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, usted veía que lo que Dios había depositado era tan grande, aleluya, lo que andaba, lo que portaba, que Jesús se paraba y era tan sorprendente que Él podía discernir y decía, he notado que poder ha salido de mí. Y le decía aún los discípulos en ese momento, entendiendo lo humano, le decía, Señor, todo mundo te empuja, todo mundo te toca. ¿Cómo dices que alguien me ha tocado? ¿Cómo lo vas a discernir? ¿Por qué? Porque cuando entendemos la unción que Dios ha depositado en nosotros, aleluya, entendemos, aleluya, lo poderoso que es. No porque nosotros seamos algo, sino por lo que Dios ha depositado. Poder ha salido de mí, decía Cristo. Y vemos nosotros que en ese momento la mujer, al ver todo, le dijo, Señor, yo fui y le explicó, tantos años tenía, pero qué era lo que operaba en Cristo. Por eso vemos nosotros, hay poder en el nombre de Jesús. Lo vemos tan sorprendente cuando nosotros vemos que habla la palabra, que en una ocasión, cuando aún dice que la gente sacaba a los enfermos a las plazas donde pasaban los apóstoles, y dice que con la sombra de Pedro, imagínese usted la sombra sanando, aleluya. ¿Por qué? Porque Pedro entendía el llamado, él entendía la unción por el cual Dios lo había apartado, la unción que operaba en él. Si ve que muchas veces nosotros lo que más nos ataca a nuestra mente es el desprecio. Y no el de despreciar a otra gente. Muchas veces nosotros somos los que más nos despreciamos. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que cuando dejamos que nos inunden esos pensamientos contrarios, nos sentimos lo peor? Nos sentimos despreciados, nos sentimos indignos, nos sentimos que no somos útiles para nada. Cuando Dios dice, si supieras la unción que hay en ti, si supieras lo que yo pudiera hacer si tan solo lo creyeras. ¿Usted cree que los que eran ungidos en aquel tiempo dudaban?
desde el momento, usted ve cuando se ungió a Saúl, ve usted que en aquel tiempo se ungía a los reyes. Venía Samuel, Saúl andaba buscando unas burras por ahí, dice que se le habían perdido, y va a dar a la casa, aleluya, del vidente en aquel tiempo, del profeta de Dios, que por cierto era ungido de Dios también, el que representaba a Dios. Usted ve que desde el momento que Samuel lo unge, aleluya, desde ese momento Samuel lo aparta, le dice: hay una asignación la cual Dios te ha dado en este momento. Me imagino que Saúl no entendía la magnitud de su llamado, por eso decía: pero ¿cómo es posible que yo? Eso como que suena un título muy grande. Si yo soy de las tribus más pequeñas, de la tribu de Benjamín, ¿qué va a pasar conmigo? Pero en ese momento el Espíritu Santo dijo: oh, ya está ungido, ahora yo voy a comenzar a manifestarme. Por eso usted ve cuando Saúl ya iba de camino para su casa, en ese momento le dijo Samuel: te vas a encontrar a los profetas. Y usted ve que por eso Saúl comienza a operar en cosas, aleluya, que antes nunca jamás las hubiera hecho, hasta el momento que fue ungido. Y usted ve que la gente se sorprendía y decía: wow, Saúl en medio de los profetas, aleluya. ¿Por qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo lo estaba revelando, aleluya, que él había sido ungido para una asignación, aleluya. Por eso cuando usted, aleluya, entienda, por eso le digo el valor que usted tiene, lo útil que usted puede ser, aleluya, para Dios, porque usted ya fue santificado, usted ya fue apartado, aleluya. Déjeme decirle, usted caminaría a operar en cosas diferentes. Usted comenzaría a ver cosas sobrenaturales. La gente decía: ¿cómo es posible? Ese Saúl, mírenlo, antes ahí caminaba buscando animales, aleluya. ¿Cómo es posible que ande en medio de los profetas? Y eso no le pasa a cualquiera, aleluya. ¿Por qué? Porque ya había sido ungido, ya había sido apartado. Y nosotros vemos que como Dios cuando los ungía, aunque la gente, delante de los ojos de la gente, no eran muy conocidos, pero las manifestaciones, aleluya, la misma unción lo llevaba y el Espíritu Santo respaldaba. Usted ve de luego a David. Luego Saúl desobedece, viene David, aleluya, y David es ungido por Samuel. Hay poder en el nombre de Cristo. Y usted ve, hay poder en el nombre de Jesús, que en David comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Usted no crea que David fue a enfrentar a Goliat, aleluya, solo en sus agilidades que tenía como humano. No, porque la unción de Dios operaba en David, aleluya, y el llamado de David se tenía que llevar a cabo sí o sí. Por eso usted ve que cuando los ungía decían: y el Espíritu de Jehová vino desde aquella hora sobre David. Por eso usted ve, amado hermano, desde el momento que usted le dijo sí a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, aleluya. Y el Espíritu Santo está ahí. Si ve que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Imagínese de tal manera el Espíritu Santo, más bien me imagino yo emocionado diciendo: ¿en qué momento te vas a animar para que yo comience a hacer toda buena obra en tu vida? ¿En qué momento, aleluya, vas a entender para qué fuiste ungido? Aleluya. ¿En qué momento? Dile al que está a tu lado: ¿en qué momento vas a entender? Dile: ¿en qué momento vas a entender? Dile que no has sido creado para estar batallando con tu humanidad, con tus problemas, con tus debilidades. Aleluya. En ese desierto que nunca sales de él, hay poder en el nombre de Jesús. Vea usted, Jesucristo entendió que el desierto era un momento de 40 días y 40 noches donde iba a ser tentado, sí, y fue tentado muchas veces de muchas maneras, pero Cristo entendió que luego iba a salir en el poder del Espíritu de ese desierto a llevar a cabo, aleluya, la asignación por el cual él había sido el ungido de Dios. Es tiempo que en este siglo 2025, amado hermano, en este año que estamos, aleluya, entendamos, aleluya, y se levanta esa iglesia de poder, entendiendo la asignación que Dios ha puesto a nosotros en este tiempo en la tierra. Aleluya. A veces nos sorprendemos tanto de lo pasado, de lo antiguo, de lo que ya pasó. Hay poder en el nombre de Jesús. Y déjeme decirle, amado hermano, la misma unción, dice la palabra de Dios, es la unción que opera hoy en nosotros. En aquel tiempo, imagínese usted, a veces la gente, usted ve que podían querer imitar el aceite, podían querer hacer otra cosa, pero lo que Dios hace es único. Lo que Dios hace es único.
Por eso hasta el día de hoy, déjeme decirle, amado hermano, lo mismo me llama la atención en una ocasión cuando dice la palabra de Dios en el libro de los Reyes, donde después de Elías, usted ve quedó Eliseo. A Elías dice que lo llevó un torbellino, aleluya, como carros de fuego que pasaron por él. Pero Eliseo no, él sí habla la palabra de Dios que vio muerte física. Pero me llama la atención, aleluya, que ellos eran también gente ungida, gente que Dios los había apartado. Y digo yo, qué poderoso era, aleluya, que aún él después de muerto, después, aleluya, que dice que venían pandillas, aleluya, en aquel tiempo de otras naciones aledañas a atacar a los israelitas. Dicen que en una ocasión unos iban a enterrar a un muerto, y dicen que ahí donde vieron que venía esa pandilla a atacar, aleluya, lo tiraron, aleluya, y cayó ahí en la tumba donde estaba Eliseo. Y dice que donde tuvo contacto con los huesos, en el momento resucitó. Y digo yo, qué poderoso lo que operaba en ellos. Qué poderoso, o sea, esa unción se impregnaba en ellos, aleluya, de tal manera que imagínense que aún muertos resucitaban, aún ellos ya no estando ahí. Y digo yo, Señor, qué grande eres. Y nuestra mente si ve que es tan pequeña, si lo queremos narrar humanamente. Yo le digo a la gente, cuando nosotros nos ponemos a imaginar, Señor, ¿cómo fue posible que Moisés cruzó ese mar rojo? Señor, ¿cómo fue posible que Elías hizo descender fuego del cielo? Pero era la unción por la cual Dios los había apartado, aleluya. Y el Espíritu de Dios los respaldaba de acorde al llamado que Dios les había hecho. A veces sí ve que nosotros, como nos dejamos cubrir de tanta humanidad en este tiempo, estamos en tiempos donde todo, aleluya, nos quiere inundar, robar el tiempo, robar nuestra mente, tenernos cautivos, donde nosotros ignoramos la grandeza de Dios, ignoramos lo que Dios puede hacer a través de nosotros, ignoramos cómo Dios puede operar en nuestras vidas. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nuevamente, ¿cuántos son ungidos de Dios? Amén. Amado hermano, Dios no le dio esa unción, Dios no lo separó para que usted ande creyéndose lo peor. No le digo que uno vaya a ir a vanagloria, no, amado hermano, pero usted es el valor que Dios le da. Y créame lo que es mucho. Por eso vemos nosotros desde el tiempo antiguo como aún los instrumentos eran de tan grande aprecio, o sea, eran tan, por eso le digo yo, para Dios era tan celoso con lo de Él, que Él no permitía. Usted ve que aún cuando el arca del pacto, aleluya, que también era algo que estaba ungido, apartado, reservado, porque era donde la presencia de Dios, donde la chequina de Él se manifestaba, que cuando algunos, las naciones contrarias, los filisteos, se venían y se llevaban el arca, se la llevaban para donde ellos estaban, usted ve que Dios era tan celoso. ¿Por qué? Porque Dios lo que Él apartaba era para su obra. Ahí enviaba tumores, enviaba muerte, y cuántas cosas no sucedían. ¿Por qué? Porque imagínese usted el Espíritu Santo hoy, que ahora Dios ya no se manifiesta en esa arca, sino que Dios ahora se manifiesta en nuestros cuerpos. Dice que fuimos comprados por precio. Por eso dice, ya no nos pertenecéis vosotros, sino que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, imagínese, usted fue comprado por Dios para buenas obras. Por eso el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se entristece? No solamente cuando quizás fallamos, no solamente cuando quizás usted peca, sino cuando ve que nosotros le damos prioridad a aquello por lo cual ya nos fuimos llamados. Donde nosotros, aleluya, nos engolosinamos, nos afanamos tanto en otras cosas y no entendemos para lo cual Dios nos ha llamado. Y Dios dice, te están usando para otras cosas. Y no le digo que lo que usted hace sea malo, no. Si usted su trabajo, si usted está trabajando ahí, es bendecido porque usted es bendecido. Pero ese no es el fin en su vida. Eso no es lo primordial en nosotros.
Hay poder en el nombre de Jesús. Y por eso nosotros vemos la obra, hay poder en el nombre de Jesús. Y me llama la atención, voy a leer en la versión Dios habla hoy, ese mismo verso que leímos en Primera de Juan 2:27. Y vea usted cómo lo narra en la versión Dios habla hoy, más entendible. Dice: pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. Y ahí no dice los ha ungido, sino que los ha consagrado. Y consagrar es apartar. Dice: pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. Imagínense qué maravilloso. Consagrados por Dios. Qué grande valor tiene eso. Qué grande demanda tiene eso. O sea, imagínese usted, consagrados por Dios. En aquel tiempo, amado hermano, era un privilegio. Por eso le digo, en aquel tiempo, imagínese usted, los instrumentos eran diferenciados de cualquier otro instrumento, de cualquier otro utensilio que hubiera en el mundo, por mucho oro, lo que sea que tuviera. ¿Por qué? Porque era algo que había sido consagrado para Dios. Y usted y yo, aunque en otro tiempo no teníamos valor, aunque en otro tiempo, créame, lo dice la palabra de Dios, que éramos vasos de deshonra, donde nuestros cuerpos los dábamos, nuestros miembros los dábamos a la inmundicia, al pecado. Pero Dios vino, aleluya, por medio de su Espíritu Santo, aleluya, nos consagró, nos ungió, aleluya. Y ahora Él quiere que usted crea eso, que usted cuide eso, aleluya, que usted abrace eso. Porque si ve que el llamado a veces, ¿cuántas veces usted ha creído, pero nunca se ha dignado en decir lo quiero vivir? Donde yo a veces digo como que fuera un traje nomás, que lo dejamos por ahí y decimos: ahí está el llamado de Dios, ahí está el llamado de Dios. Pero ¿cuánto nos vamos a disponer a decir: Señor, yo quiero verlo cumplido? Señor, yo quiero cumplir la labor por la cual me has consagrado, por la cual me has apartado. Por eso dice: pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado, y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y os enseña, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Aleluya. ¿Dónde están los redimidos de Dios? ¿Dónde están, aleluya, los apartados de Dios? Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amado hermano, créalo. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando nosotros creamos eso, amado hermano, lo vamos a comenzar a ver cumplirse. Cuando nosotros abracemos, aleluya, eso vamos a comenzar a verlo cumplirse en nosotros. Por eso vemos nosotros, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando Jesucristo hablaba de la promesa del Espíritu Santo, la llenura, amado hermano, la tenemos que buscar. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso Pablo, aun cuando hablaba, él le hablaba a gente ya apartada, pero él decía: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Porque es Él el que nos va a mantener en la verdad. Es Él el que no nos va a dejar que nos desviemos por cualquier fuente contraria. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso usted ve, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús en 2 de Corintios 1:21, donde habla, aleluya, de la garantía en nosotros. Y dice en 2 de Corintios 1:21, dice: y Él dice que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es ¿quién? Dios.
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sabe usted por eso cuál es la manifestación de lo que nosotros proclamamos, de lo que somos? Porque si ves que cuando nosotros proclamamos de que hemos aceptado a Cristo, cuando nosotros proclamamos nuestro credo, cuando nosotros proclamamos nuestra salvación, usted está diciendo: yo soy un apartado de Dios, yo he sido consagrado para Dios. Pero ¿sabe usted cómo se manifiesta entonces en nosotros para que la gente diga: wow, sí es cierto? Para que se vea manifiesto. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado esa garantía. Las arras del Espíritu significa garantía, donde Dios dijo: no lo voy a dejar solo con la palabra. ¿Usted cree que si no hubiera venido las arras del Espíritu a Pedro, a todos los apóstoles, a Lucas, aleluya, a Mateo, a Juan, aleluya, Él los llamó, anduvieron con Él? Pero Él por eso les dio la importancia de que cuando viniera las arras del Espíritu, la manifestación del Espíritu, aleluya, ese anticipo, esa garantía, aleluya, de esa promesa que Él había hablado, era ahí donde iban a comenzar. Hay poder en el nombre de Jesús a manifestar, aleluya, y a dar a conocer. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Quién los había llamado? Y usted ve que por mucho que la gente quiera desestimar tu llamado, por mucho que la gente quiera desestimar para lo cual fuiste apartado, cuando tú, aleluya, te dejas llenar por el Espíritu Santo, cuando tú, aleluya, cuidas la unción y entiendes, aleluya, que va a ser el Espíritu Santo que va a confirmar, aleluya, para lo cual ha sido reservado. Hay poder en el nombre de Jesús. Es ahí donde nosotros lo buscamos con anhelo y desespero. ¿Cuántos de ustedes que les dijeran? Me acuerdo en mis tiempos, cuando estaba pequeño, que allá en mis países tenían una costumbre que decían que había un lugar donde había un tesoro, y hablaban de una luz que se presentaba y que esa luz en ciertos tiempos como que la luz caminaba. Creencia, yo no sé si sea cierto, pero el caso que se hablaba, que dicen que habían personas que se iban donde supuestamente habían visto que esa luz llegaba, porque supuestamente allá había oro. No sé si en algún momento escucharon eso. Gente donde perdía mucho tiempo tratando de buscar algo que nunca lo encontraron. Y digo yo, nosotros, por eso le digo, si supiéramos el grande tesoro, las riquezas en gloria que Dios tiene preparadas para nosotros, lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nuestras vidas, si entendiéramos que eso no tiene precio, que eso no hay tesoro terrenal, no hay tesoro que valga, aleluya, como lo que Dios nos ha dado, lo buscáramos con desespero. Créame lo que si alguien le dijera a usted que por allá abajo de una piedra hay algo así, créame lo que si alguien lo cree, ahí lo van a hallar escarbando un par de días, con desespero, con ansias de encontrar algo. Imagínese usted, si usted entiende la unción que hay en usted, aleluya, usted buscara con desespero esa llenura, aleluya, para que esa misma llenura, hay poder en el nombre de Jesús, lo confirmara, aleluya, el llamado suyo aquí en la tierra. Amado hermano, si usted se fija, nosotros hemos sido llamados, dice la palabra de Dios, somos la luz y la sal de la tierra. Usted ha sido llamado para cambiar las cosas. Usted ha sido llamado, hay poder en el nombre de Jesús, donde hay debilidad, llevar fuerza. Usted ha sido llamado, aleluya, donde hay perdición, llevar salvación. Usted ha sido llamado, aleluya, que donde hay destrucción, llevar restauración. Usted ha sido llamado, hay poder en el nombre de Jesús, donde hay depresión, usted llevar esperanza. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios encierra es bueno. Pero a veces cuando no entendemos, por eso le digo yo, cuando no entendemos por lo cual hemos sido apartados, caminamos navegando nomás en nuestros problemas. Y Señor, ayúdame. Y Señor, rescátame. Y Señor, sálvame. Y Señor, fortaléceme. Y todo el tiempo, si ve, muchas veces como que pasamos años así. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo te vas a levantar
Y vas a entender que por todo lo que tú estás pasando y de todo lo que tú te quejas, es algo que tú te has llamado a solucionar, a impactar en esas áreas. Hay poder en el nombre de Jesús. Y como le digo, y la humanidad muchas veces cuando nos ataca, y es normal, muchas veces créamelo, nos vamos a sentir morir. Y no, imagínense, hasta los grandes hombres de Dios lo hicieron. A uno lo ataca muchas veces. Pero no nos dejemos morir ahí en pensar que ya no hay nada para nosotros. En el Señor sus promesas son el sí y el amén. Y lo que Él, aleluya, ha dicho en nosotros, lo que Él, por lo cual Él te ha apartado, aleluya, yo estoy seguro que si tú te levantas, aleluya, Él va a hacer, Él va a cumplir, Él está dispuesto. Me llama la atención, por eso usted ve un gran profeta que predicamos mucho de él, lo hablamos mucho, ese pasaje de Elías. Él en un momento, cuando la humanidad en un momento dejó que lo agobiara, aleluya, una amenaza terrenal de Jezabel, usted ve que él se le olvidó la unción que operaba en él, el llamado, y se tiró al suelo ahí en el desierto y decía: ¿por qué no me mata, Señor? Así, de esa manera, queriéndose morir. Y digo yo: Señor, gracias, que lo único que yo hago cuando me siento así en desespero es que me da el sueño de Elías, me voy a dormir. Pero de ahí, porque hermano, cuando usted está pasando por pruebas, por luchas, amado hermano, usted muchas veces, créamelo, usted va a dudar de lo que usted es en Dios. En ese momento como que usted no ve manifiesto ese llamado del hombre fuerte, del fortalecedor, aleluya, de ese que está lleno del Espíritu Santo. Muchas veces la humanidad nos ataca a la aflicción. Jesús dijo, porque a mí me pasa, pero yo me voy a dormir y yo sé que después, cuando me levanto al rato, 1 hora de sueño, y ya me acuerdo, y ahí sí digo yo: Señor, gracias, porque la fe sigue intacta, sigo creyendo, sigo entendiendo que hay camino por recorrer. Donde el ángel llegó y lo despertó y le dijo: Elías, despiértate, porque largo camino te resta. Todavía no has terminado tu asignación para la cual fuiste apartado. Sigue caminando, hay poder en el nombre de Jesús. Le llevó agua, le llevó pan, aleluya. Por eso déjeme decirle, amado hermano, cuán importante nosotros llenarnos de todo lo que Dios nos ofrece, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos cumplir la asignación que Él nos ha encomendado aquí en la tierra. Aleluya. ¿Sabe usted que el día de hoy es cuando más a veces vemos nosotros que existe esa cobardía? A veces en aquellos que hay un llamado, y no le digo en gente que no tiene valor, amado hermano, en aquellos que tienen un valor grande para Dios, pero que muchas veces nomás nos encerramos en ese círculo, así como en ese momento Elías. Y Dios le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Retoma, aleluya, para lo cual fuiste apartado, para lo cual fuiste ungido. Y entendió, aleluya, que su asignación no había terminado por esa tempestad, por esa amenaza, por esa lucha. Quizás usted sea otra, quizás usted, qué sé yo, tal vez es un problema grande, tal vez yo no lo pudiera soportar, pero de algo estoy seguro, que si Dios le permitió a usted estarlo pasando, es porque Él sabe que usted va a salir de eso. Y usted tiene que creerlo. Dice la palabra de Dios que Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba dará la salida. Pero cuando nosotros nos encerramos en que pensamos que es el fin, no vemos la salida. Pero cuando usted encima de la prueba, en el momento de la tempestad, usted sigue caminando y dice: Señor, hay una palabra en mi vida que se tiene que cumplir. Señor, hay promesas en mi vida que se tienen que cumplir. Señor, yo he sido apartado por usted. Señor, usted ha hablado a mi vida, yo he creído, aleluya. Y es ahí donde usted comienza a proclamar, el Espíritu Santo comienza a operar y lo comienza a fortalecer, y esos ríos de agua viva comienzan a fluir nuevamente y le comienzan a dar agua en medio del desierto, para que por encima de lo que usted pase siga caminando.
Porque yo pensaba, digo yo, mientras estaba allá, digo yo, Señor, realmente que si no entendiera, si dudara de lo que usted tiene para mí, en medio de las pruebas yo ya hubiera renunciado. Quizás en medio de las pruebas yo me hubiera ido a hacer de deshonra nuevamente. Pero he entendido que hay un propósito. He entendido que hay un llamado. He entendido, hay poder en el nombre de Jesús, que hay obras por hacer y que no es en mis fuerzas. He entendido que mi humanidad, aunque muchas veces se sienta desgastar, pero hay un Espíritu Santo dentro de mí que me recuerda y me dice: hay un llamado, sigue caminando, hay poder en el nombre de Jesús. Yo te consuelo, yo te fortalezco, hay poder en el nombre de Cristo. Yo te guío a toda verdad. Aleluya, toma esa unción por la cual fuiste llamado y sigue caminando. Aleluya. Y me llama la atención, por eso muchas veces Pablo decía la verdad: yo quisiera estar ausente de mi cuerpo para estar presente con Cristo, pero por el bien del evangelio les conviene que yo esté aquí, conviene que yo siga aquí. Aleluya, porque Pablo entendía que él había sido apartado para algo, y aunque en su momento él decía: Señor, ya quiero estar allá, mira cuánto sufrimiento. Pero el Espíritu Santo estaba ahí para recordarle: todavía hay más por hacer. Aleluya. Iglesia, si nos levantáramos todos juntos, si nos levantáramos todos juntos en ese creer, aleluya, en tomar, en retomar la unción, aleluya. Si quizás has dejado por ahí el llamado por lo cual fuiste reservado, aleluya, y disponieras y le dijeras: Espíritu Santo, lléname y hazme entender para que yo pueda cumplir, aleluya, y que tu poder sea manifiesto en mi vida y poder ejercer por lo cual Dios me ha llamado. ¿Cuántos hay aquí que se sintieron quizás hace un año acá, pero hoy se sienten acá, y luego de repente un día como que voy por acá y de nuevo aquí? Amado hermano, déjame decirte: no dudes de lo que Dios ha depositado en ti, no dudes de tu llamado. Si fuera por las emociones, yo estoy seguro, y si le preguntáramos al pastor, yo sé que si fuera por lo emocional, muchas veces, a mí cuando me han dicho muchas veces que predico, he ido a predicar a otros lados, a veces mis emociones se pueden sentir por aquí, donde yo siento que tal vez humanamente me subo arrastrando a un altar, pero el Espíritu Santo va allí dentro de mí. Como Jeremías, que decía Jeremías: Señor, ya no voy a hablar más en tu nombre, pero ahí estaba el fuego dentro de él diciéndole: Jeremías, no es a tu manera. Jeremías, hay un propósito, hay poder en el nombre de Jesús, síguelo creyendo. Aleluya. Por eso le digo, cuando usted aprende a caminar creyendo por encima, aleluya, de cómo usted se sienta, porque si ve que nosotros los hijos de Dios no nos movemos por sentimiento, porque el sentimiento, amado hermanos, es emocional, almático. Pero cuando nosotros entendemos que es el Espíritu Santo el que nos guía, decimos nosotros: hay una unción. Y cantamos aquí alabanza: hay una unción, aleluya, cayendo sobre mí, llenándome, aleluya. Y entendemos nosotros: hay poder en el nombre de Jesús, que es por Él. Amado hermano, aprende a caminar de tal manera, a creer lo que Dios tiene para nosotros, a no ver el desierto como en otro tiempo. Usted ve el pueblo de Israel, cuando veía el desierto, veía que quizás se aburría del maná y que demos codorniz, y decían: no, hombre, mejor estuviéramos en Egipto. Pero no ponían su mirada en la tierra prometida. Aleluya, entender de que Dios tenía planes gloriosos. Por eso cuando Dios hablaba y Dios quería abrir el entendimiento del pueblo, hacerles saber que entendieran sus planes para ellos, yo creo que hubieran soltado todo. Si ve donde Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, donde mis caminos no son vuestros caminos.
Así como es de alto el cielo de la tierra, dice el Señor, así son mis pensamientos para vosotros, acerca de vosotros. Así son mis caminos acerca de vosotros. ¿Sabes cuándo te vas a sentir pleno? Cuando tomes el llamado que Dios te ha dado. Por muy buen sueldo que tengas, puedes tener el mejor trabajo, la mejor casa, pero si no cumples lo que Dios te ha llamado aquí en la tierra, hasta el día de mañana que mueras en un hospital, te vas a estar quejando que no hiciste nada para Dios. Pero mientras estamos con vida, amado hermano, Dios nos habla el día de hoy que cuidemos por eso esa unción. Que cuidemos esa unción. Aleluya. Que apreciemos el llamado. Hay poder en el nombre de Jesús. Si nos atrevemos a creer, amado hermano, en esta hora, si nos activamos en fe en esta hora, yo estoy seguro que no se llegará el fin de año en esta casa donde vamos a ver milagros, donde vamos a ver prodigios, donde vamos a ver dones, donde vamos a ver manifestaciones. Hay poder en el nombre de Jesús, donde no vamos a ser extraños, aleluya, a la manifestación del Espíritu Santo, porque habrá vasos que han creído, que han sido ungidos por Dios, que han sido apartados para Él, donde se te va a hacer normal profetizar si Dios tiene el don profético para tu vida. El hablar en lenguas, el discernimiento, hay poder en el nombre de Jesús de espíritu. El espíritu, aleluya, el don de ciencia, el don de hacer milagros, el don de profecía, hay poder en el nombre de Jesús. Y vemos nosotros cuántas riquezas en gloria encierra el llamado de Dios. No solamente el decir fui apartado, encierra tantas cosas maravillosas. Créeme, lo que no hay gozo más grande, no hay plenitud más grande cuando tú ves la obra de Dios operar en una persona y que tú fuiste instrumento para ello. Te sientes tan pleno y dices: Señor, gracias por permitirme creer en que usted me ha apartado, en que usted me ha reservado. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Esta generación gime, esta tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de los ungidos de Dios, de los apartados de Dios. Donde en el desierto que tú estás pasando, estuviste pasando, van a haber muchos que tú les vas a enseñar la salida, porque tú les dirás: yo salí de ahí. Hay una unción que opera en mí que va más allá de eso. Tú puedes. Aleluya. Y tú entiendes y dices: gracias, Señor, porque he entendido. Si ve que cuántas veces lo hemos escuchado, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados, son apartados. Ahí dijéramos: Señor, aunque no lo entiendo, te doy gracias, pero ya tengo la expectativa que esto que parecía que me iba a matar me va a hacer más fuerte. Y es parte del llamado. Y va a servir para fortalecer brazos caídos. Va a servir para levantar al que esté en el suelo. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque esa unción, aleluya, que yo he creído en ese llamado, ese poder del Espíritu Santo opera de tal manera, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo, que ahora estoy listo para toda buena obra. Usted ve Pablo, aleluya. Pablo tenía aflicciones, Pablo tenía luchas. Decía: hay un mensajero de Satanás, imagínese qué fuerte, en mi cuerpo, decía, el cual me abofetea. Eso es como que me avergüenza. Imagínense, los estudiosos llegan a conclusiones. Algunos creen y dicen que Pablo tenía problemas en su vista. Quizás Pablo estaba quedando ciego. Imagínense, como le digo, en las palabras de Dios hay muchas cosas que no lo narra. Pero imagínense Pablo orando por los ciegos, y los ciegos veían, y Pablo diciéndole, me imagino a uno de sus discípulos, Bernabé: mira, llévame a poner la mano aquí en esto, porque como que en la noche no miro muy bien. Suponiendo que fuera eso. Y Pablo decía: le he decidido 3 veces, le he rogado al Señor
Y me decía: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso decía: de buena gana me glorio en mis debilidades, en afrentas, porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque entendemos que no es en nuestras fuerzas. Entendemos que para cumplir el llamado por el cual Dios nos ha ungido, no es por cómo yo me sienta, no es por cómo, aleluya, yo la esté pasando, sino porque es algo que tiene que cumplirse, es algo que tengo que llevar a cabo y tengo que estar presto siempre. Me acuerdo en una ocasión que me tocó que llamarle a una persona y decirle que me acompañara, que me habían invitado a predicar a un lado. Yo no me podía casi ni sostener de pie. Casi un dolor en los huesos me había atacado tan fuerte la enfermedad, que estaba tirado en aquel mueble noche preparando el mensaje y decía, y en mi humanidad, si le llamo al pastor y le digo que mejor que predique él y le explico, va a entender, y seguro hubiera entendido. Si le hubiera dicho: mire, pastor, ni de pie casi me puedo poner, tengo un dolor en todos los huesos, en el cuerpo tan fuerte. Y a veces yo sé que hasta yo pienso, digo yo: ¿será que es que yo hago más grande la enfermedad? Pero yo el dolor lo siento tan fuerte, porque así ve que tienen las mujeres que uno mucho se queja por enfermedades. Pero digo yo, pero si ve que solo el que Dios te permite pasar por laxos donde hay dolores, que Él sabe que los vas a soportar. Y me acuerdo que yo iba temblando, y cuando llegamos, sorprendentemente me subo al altar y el dolor se va. Y yo mientras predicaba hasta se me había olvidado que andaba enfermo. Y gente gozosa y gente recibiendo y el poder de Dios manifestándose. Y de ahí, cuando salgo afuera del templo y me monto al carro de vuelta, mire, ve aquel dolor tan intenso. Y decía yo: Señor, parecía que había visto el milagro ahí en el altar. Pero entendí, aleluya, que hay un llamado. Me creí lo que Dios dijo. Dile al que está a tu lado: créelo. Dile al que está a tu lado: créelo. Y profetízale, dile: eres un llamado de Dios. Dígale: hay vidas esperando ser impactadas por la unción depositada en tu vida. Hay vidas esperando ser impactadas por la unción que Dios depositó en ti. Y no es poca cosa. Y no lo vas a ejercer por cómo te sientas. Imagínense si la iglesia primitiva lo hubieran hecho: vamos a escondernos hasta que ya se pare la persecución. No hubiera llegado el evangelio a nosotros. Cárceles, afrentas, azotes, póngale todo, cadenas, los metían, los castigaban grandemente. Y los discípulos esperaban salir de la cárcel y seguían proclamando. Y usted no crea que usted podrá decir: amado hermano, pero es que de seguro ese Pedro y ese Pablo tenían buena espalda, eran gente fuerte, bien fortachones, y por eso era que aguantaban tanto golpe y eran bien fortalecidos. No, amado hermano, eran humanos como usted y como yo. Posiblemente eran hasta chaparritos como nosotros, flacos posiblemente, amado hermano. En aquel tiempo ayunaban mucho. Y no era la humanidad de ellos que los sostenía, porque si el Espíritu Santo no hubiera operado en aquel llamado, en aquella unción, déjeme decirle, hubieran salido espantados, como cuando llegaron a apresar a Cristo, que todos salieron despavoridos. Cristo les había hablado, aleluya, pero ya luego que el Espíritu Santo operaba, que estaban en esa llenura del Espíritu Santo, aleluya, ellos podían cumplir su asignación. Y usted ve la personalidad, la perspectiva muy diferente de un Pedro que no temía presentarse delante de las autoridades, de un Pedro que hay poder en el nombre de Jesús, que aunque le fueran a hacer lo que le fueran a hacer, aleluya, él no dejaba de proclamar, aún en medio donde los amenazaban de muerte, donde los amenazaban con muchas cosas, aleluya. Y él decía: ustedes lo crucificaron, ese mismo Cristo, el que ustedes crucificaron, resucitó al tercer día, y ese mismo poder ahora opera en nosotros, y por el nombre de Jesucristo, de ese mismo que ustedes rechazaron, hoy nosotros hacemos todas estas obras.
Pedro diciéndoles: hoy nosotros llevamos esta asignación a cabo. Y Pedro les decía: no nos vamos a callar, y se paraba con denuedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había dado eso. Aleluya, porque ellos ya se habían creído ese llamado. Pero tuvo que haber una llenura. ¿Cuántos de aquí, amado hermano, comenzaron el año con promesas? ¿Cuántos de aquí comenzamos el año con promesas? Si ve que aún aquí en la iglesia lo hacemos y lo proclamamos, pero pocas veces lo creemos o lo dejamos de creer. Pero yo estoy seguro que más de alguno aquí, cuando terminó el 2024, comenzando el 2025, le dijo a Dios: Señor, este año voy a ser diferente. Señor, este año va a haber una mayor entrega, va a haber un servicio. Pero en estos meses quizás nos hemos olvidado, como que la humanidad nos ha vuelto a encerrar, como que vemos que no se va a poder cumplir eso, lo cual prometimos. Lo vemos lejano y como que sentimos que ya tiramos la toalla que vaya a suceder. Pero yo estoy seguro que si usted, la noche de hoy, usted cree lo que usted es para Dios, lo que Dios tiene para usted, y usted comienza en estos próximos días a buscar con desespero la llenura del Espíritu Santo y a creerse lo que usted es en Dios, yo estoy seguro que lo que usted no ha podido ver en estos 9 meses, usted lo puede ver en 2-3 meses cumplirse, y aún con mayor poder, y aún con mayor gloria y poder en el nombre de Jesús. Pero que usted retome y que usted crea el llamado de Dios en su vida. Que usted crea, aleluya, que tal vez puede tener 10 años en el evangelio y no se ha ganado un alma para Cristo. Pero que usted crea que cuando usted cree, aleluya, en la unción que Dios ha depositado en usted, y usted deja que el Espíritu Santo lo llena y busque esa llenura, aleluya, lo que usted no pudo hacer en 10 años, usted lo puede hacer en días, en meses, aleluya, porque va a ser el poder de Dios operando en ese llamado, operando, aleluya, en usted. Usted ve, la gente podrá decir: ¿por qué Jesucristo no predicó desde antes? ¿Por qué su ministerio solo duró 3 años? Pero esos 3 años, amado hermano, impactaron toda la historia de la humanidad y la van a impactar hasta el día que este mundo se termine. Esos 3 años, aleluya, hasta el día de hoy, 2025 años después de que Cristo fue alzado al cielo, aleluya, todavía seguimos proclamando y seguimos viendo la grandeza y la manifestación de Cristo. ¿Por qué? Porque en Dios no se basa el tiempo, pero es tiempo que creamos. Los jóvenes aquí, no esperen a tener 30 años. No esperen a tener 40 años para creerse que Dios los puede usar, para creerse que el poder de Dios se puede manifestar en ustedes, en dones, en milagros, en prodigios, en señales. Es una promesa que Él dio, que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. El profeta Joel lo dijo, se cumplió, aleluya, en Hechos, en el día del Pentecostés, aleluya, donde llenó a todos aquellos que ya habían sido, hay poder en el nombre de Jesús, aceptos en Cristo Jesús. Y así mismo lo puede hacer con nosotros. Ese mismo espíritu que sopló en ese lugar, ese mismo espíritu que llenó la casa donde estaban congregados y comenzaron a hablar nuevas lenguas y fueron todos llenos del Espíritu Santo, aleluya, eso mismo lo podemos ver en nosotros. Y yo siempre lo digo, el Espíritu Santo está más presto que nosotros. Él está más interesado que nosotros. Yo sé que ya les he dicho muchas veces, amado hermano, como a los 6 meses de haberme convertido a Cristo, yo buscaba con tanto anhelo y desespero la llenura del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que era raro el día de la semana, de los 7 días de la semana, que yo no iba a la iglesia a orar.
cansado, con ropa de trabajo, y yo estaba ahí. Y yo me acuerdo como a los 6 meses el Espíritu Santo me bautizó en lenguas, aún antes de ser bautizado en agua, porque no había sido bautizado en agua. Y decía yo, cuando usted prueba las mieles de Dios y usted cree en lo que usted es en Dios, déjeme decirle, usted nunca se va a saciar, usted va a querer más, más y más. ¿Cuántos propósitos aquí sentados? ¿Cuántos propósitos en pausa? Que Dios los quiere reactivar, que Dios los quiere poner a correr nuevamente. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso su Espíritu es garantía de nuestra salvación. En el Evangelio de San Juan, por eso Jesús hablaba en el capítulo 16, verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Sabe usted que aún Jesucristo les hablaba de su muerte, de su padecimiento? Y muchas veces ellos no le entendían. Es necesario que el Hijo del Hombre perezca, que sea entregado en manos de los judíos. Muchas cosas se las hablaba y ellos no las entendían. A veces, Señora, y explícanos esta parábola, explícanos lo otro. Y Jesucristo les decía, todavía hay muchas cosas que les tengo que decir. Imagínense, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, en pocas palabras, Jesucristo les decía, yo les puedo dar tantos misterios, revelaciones, les puedo dar tanta palabra, cosas que quiero darles, pero en su humanidad no la van a poder llevar. Por eso usted ve que la plenitud del llamado de los discípulos se dio cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y por eso Cristo les habló. Dijo, no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué maravilloso, qué glorioso cuando entendemos la grandeza, la magnitud del poder de Dios. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Con mi esposa tenemos poco más de 6 años de casados. Cuando yo me casé con ella, la gente decía no tiene llamado, porque si ve que la gente entiende muchas veces el llamado por lo que ve. ¿Verdad que a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos? ¿Sí o no? Y ahorita mientras yo estaba ahí sentado, yo iba a subir a este altar. En mi humanidad me sentía como que me empezó a agarrar un temblor medio raro. Y en ese mismo momento mi esposa puso la mano de ella sobre mi espalda, y esa unción por la cual Dios la ha llamado, el Espíritu Santo operando en ella, yo sentía un fuego que recorría mi espalda. Y yo solo me quedé quieto. Le digo yo, gracias Espíritu Santo, porque tu llamado siempre va con respaldo. Todo lo que hacemos en usted, en obediencia, es respaldado. Nunca su respaldo se va de nosotros. Y le digo, gloria a Dios, porque he entendido que el llamado de ella es muy grande.
Y veo que ella se lo cree. Vea, a mi esposa la desestimaron de tal manera en otros tiempos cuando apenas nos casamos. Imagínense que hubo gente que la miraba tan humilde que un día me dijeron en mi cara así, porque la gente se puede decir quererte poner un título a ti por lo quizás que han visto en tu vida o por lo que no ven. Es que esa persona yo creo que así va a estar toda la vida. Y me acuerdo que ella siempre calladita ahí, hermano, y gente que me entiende que se pudo haber desilusionado. Yo entiendo, en ese tiempo su fe la pudieron apagar en ese momento, donde me dijeron: ay, dices que tu esposa no tiene llamado. Y ella ahí presente, con ella como que yo siento que no vas a poder cumplir tu ministerio. Y hasta el día de hoy digo yo: Señor, gracias, porque los ministerios no son guiados por los humanos. Señor, el que unge eres tú. Tu unción es la que opera. Y por eso vemos nosotros que cuando Dios se manifiesta en gente, Dios, por eso Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, la gente le decía: bueno, ¿y por qué se junta con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas? Y dice Jesucristo: porque los sanos no tienen necesidad de médico. Aquellos que parecían, aleluya, que para la gente ya no servían para nada, porque en un tiempo así era yo. ¿Sabe usted que la gente decía: ese va a terminar muerto, va a terminar en la cárcel, pero no tiene un futuro, no le vemos nada? Pero ahí Dios dijo: voy a tomar este instrumento y lo voy a ungir y lo voy a usar para mi gloria y para mi honra. Y yo estoy seguro que así como hay un llamado en mi vida, está para ti. Yo no sé en qué área Dios te vaya a usar, pero si tú lo crees, yo lo creo también contigo. Yo digo: Señor, ¿yo quién soy para que te reveles a mí? Cuando yo veo la unción operando, el Espíritu Santo a través de ese llamado, créamelo, amado hermano, usted dirá: no, hombre, hermano, que hay cada vez que predico y lo miro yo bien fortalecido. Así cuando nosotros nos metemos, amado hermano, a más profundidades, Dios te revela más cosas, pero te permite vivir más luchas y pruebas. Yo he habido gente donde me he topado, amado hermano, donde Dios me ha dicho: mira, esta persona tiene esto y anda eso ahí, y gloria a Dios, amado hermano, es Él el que lo hace. Gente desconocida completamente, y le he dicho: hey, tú adoras la Santa Muerte, a ese demonio. Y la persona se ha quedado temblando y me dice: ¿cómo sabes? Le digo: Dios me lo reveló. Y dice: ando un collar de ella aquí, la honro, la venero. Amado, me pasó en un trabajo. Me bajé de la escalera donde andaba brochando y le dije: el poder de Dios está ahí. Y me dijo: estoy temblando. ¿Por qué me estás hablando? Mira, estoy temblando. Y le dije yo: es el poder de Dios. Y si quieres, hoy puedes renunciar a eso para que entiendas que Dios es más poderoso. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y créemelo, hay cuantas noches, mi esposa me dice: usted sí habla dormido. Hay cuantas noches que estoy peleando en lo espiritual, pero yo he entendido que aunque el enemigo me quiera amenazar, mayor es el que está conmigo. Y que juntamente con el llamado, juntamente con la unción, el Espíritu Santo está ahí siempre. El Espíritu Santo está ahí siempre. El día de anoche, antes de este mensaje, amado hermanos, en sueños, peleando. Y no crea que solo en sueños, amado hermano, yo estoy dormido y yo estoy orando en lenguas y muchas veces en los sueños, amado hermano, se me aparecen los espíritus queriéndome amedrentar. Pero aún ahí, aleluya, puedo proclamar el nombre de Cristo. Aún ahí hay poder en el nombre de Jesús. Se mira el respaldo de Dios. Pero debemos de creerlo. Debemos de creerlo. Amado hermano, yo estoy seguro. Yo estoy 100% garantizado de que si usted se atreve a creer hoy, usted verá la gloria de Dios. Lo humano te va a querer apagar tu fe. Cristo siempre nos lleva al límite, ¿sabe usted? A veces Jesús nos lleva al límite para ver hasta dónde creemos.
La Biblia lo habla. Lázaro, su amigo, le mandaron a hablar que estaba enfermo. Ven, porque tu amigo al que amas ha enfermado de muerte. Espérense, al rato voy. Y los discípulos, miren, de seguro, ¿será por qué está hablando eso? Y los discípulos impactaban, ¿por qué no corrió? Era su amigo. Jesús se tomó todo el tiempo, porque Dios no se mueve en base a nosotros, ¿sí ve? A Dios la humanidad no lo impacta. A Dios los problemas de nosotros no lo impactan, porque Dios sabe que es algo que así ve, lo que en 10 años te ha agobiado, Dios lo puede cambiar ahorita, ya. Y llega Jesús y estaba Marta desesperada, que el otro día predicaban de ellos a sus pies, ¿verdad? El pastor Samuel. Marta ahí estaba desesperada. Si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. No te preocupes, Marta, él resucitará. Yo sé que en el día postrero él va a resucitar. Y nos volvemos, si ve que hasta bíblico, ¿verdad? Pero el creer va más allá. Y de ahí cuando llega, quiten la piedra, después de Cristo haber llorado. No, Señor, ya son 3 días. Y le dijo Cristo: Marta, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que pueden ver la gloria de Dios en este tiempo en sus vidas? ¿Cuántos creen que pueden ver la gloria de Dios manifiesto en el llamado en el cual Dios los ha llamado? Que se van a activar de tal manera que van a comenzar a creer como nunca antes. Vea, este hombre ha estado orando muchos años, creyendo en que la gloria de Dios iba a manifestar en su familia. Y muchas veces veía todo lo contrario, pero seguía creyendo. Seguía creyendo. Aunque no lo veía cercano, seguía creyendo. Pero en este tiempo este hombre está viendo revelada la gloria de Dios, porque él la creyó, no por lo que él veía, sino por lo que él creía. Y lo que Dios ha comenzado lo irá perfeccionando ahí en tu casa. Aún hay más milagros por ver. Porque esas oraciones que hacías en madrugadas, donde parecía tu hogar derribarse, tú seguías proclamando la restauración.